Amigos, los saluda este servidor de ustedes, Gilberto Calero, una vez más aquí en esta emisión de Deep Talks, estas charlas profundas que buscan un espacio donde tu mente se expanda, donde tu corazón conecte con tu mente y donde podamos encontrar una serie de temas que estamos seguros les van a interesar a la gran mayoría de todos ustedes que están viendo el programa. Vamos a dar inicio el día de hoy y para mí realmente es un placer enorme, un orgullo que poder tener a este invitado el día de hoy. Es un mexicano economista, psicólogo, máster en desarrollo humano organizacional. Aparte de eso, Reiki Master. Óigase bien, sanador genético, cuántico, terapeuta en Core Energetics. Ya tendremos la oportunidad de hablar con él de estos temas. Conferencista y formador a nivel internacional sobre temas relacionados con el despertar espiritual y sobre todo una esencia en proceso de expansión. Entonces para mí es un orgullo poder darle la bienvenida hoy a José Luis Lora. José Luis, desde México, un saludo desde Colombia, muy fraternal. Bienvenido a Deep Talks. Gracias, Gilberto. Es un gusto estar aquí en este canal que viene a ser como un alto en el camino en medio de esa vorágine y esa oscuridad que hay en las redes sociales, donde solo se tratan temas de frecuencias muy densas. Entonces estos temas, este canal, viene a ser como una luz. En este proceso de despertar de la conciencia, me gustaría que arrancáramos pues por lo básico, ¿no? Ahí sí, como dice el cuento, primero mi primaria. Y primero mi primaria es que quisiera que le pudiéramos contar a nuestra audiencia, para ti, en toda tu trayectoria, todo lo que tú has hecho a lo largo de todos estos años, de esa búsqueda espiritual, de ese proceso tan interesante que llevas, quisiera que nos contaras para ti qué es la conciencia. Cuéntanos, ¿qué es la conciencia? Bueno, ahora sí que has empezado por la pregunta de los 64,000. Es muy difícil definir la conciencia. Mira, cuando una persona escucha la palabra conciencia, lo tiende a relacionar con un tema psicológico, con conceptos filosóficos, de pronto culturales o académicos. Y resulta que la conciencia a la que nos vamos a referir aquí en este programa no tiene, digamos, ese contexto, sino un contexto mucho más amplio, aunque incluya los anteriores. Me explico. La conciencia es como la materia de lo cual está hecho el universo. La conciencia, el principal problema que tiene es que no se le puede definir. O sea, tú no puedes dar una definición, porque definir es como ponerle límites a algo, ¿no? Fin, definir. ¿Y por qué no se le puede definir? Porque es que no hay nada anterior a la conciencia. La conciencia es la fuente, la conciencia es el origen. Aquí en México hubo un investigador extraordinario, me considero uno de sus alumnos post-mortem, porque ya creo que falleció, que se llamaba Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg era un neurocirujano, experto en neurociencias, pero sobre todo un investigador de las tecnologías de la conciencia. Él fundó aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México el Centro para el Estudio de la Conciencia, que alcanzó un nivel mundial muy importante. Bueno, él decía eso precisamente, que no hay nada anterior a la conciencia y que todo lo que nosotros podemos hacer es describir la conciencia, describir sus aspectos, qué características tiene y todo eso.
pero la definición en sí, no. Entonces, conclusión, te doy la misma respuesta de Jacobo Greenberg. No podemos definirla en las palabras, porque es que además el lenguaje, las palabras que nosotros utilizamos, es la forma de comunicación más burda, más primitiva que se utiliza en el cosmos. Vale, sí, no, totalmente de acuerdo. Tratar de definir la conciencia es tal vez un asunto muy complicado, ya que no solamente eso, sino debemos ser conscientes que hay muchos niveles, ¿no? Para poder entender la conciencia. De eso hablaremos de pronto un poco más adelante en el programa. Por ahora, quisiera que entonces, ya que hemos tocado y hemos arrancado con esa aclaración muy pertinente sobre la conciencia, me gustaría que nos contaras, para ti, ¿cuál puede ser entonces la diferencia entre el alma y el espíritu? Porque muchas veces se presta para malas interpretaciones y creo y siento que aún existe entre nosotros los seres humanos un gran nivel de confusión entre lo que puede ser el alma y el espíritu. ¿Cómo podríamos entender mejor la diferencia entre ambas? Bueno, mira, definitivamente son dos etiquetas, ¿no? Alma y espíritu. Quiero recordar algo que sucedía hace 5.000 años con los hindúes. Ellos afirmaban que la conciencia es energía y es información. A la energía le llamaban prana y a la información le llamaban akasha, pero nada que ver con los registros acásicos actuales que se manejan por ahí. El akasha, simplemente. Y que no podía funcionar el prana, o sea, la energía, sin la información. Por eso conciencia viene de kun y de ciencia. Con conciencia, quiero decirlo. Kun, con, ciencia, ciencia. Entonces, ¿por qué estoy citando eso? Como preámbulo para meternos en el asunto del alma y en el asunto del espíritu. Resulta que el alma, y no lo quiero definir en términos religiosos, ni siquiera espirituales. Lo quiero, digamos, mencionar de una manera descriptiva con el fin de recordar todas esas cosas que ya sabemos y que están en alguna parte de nuestro interior y que eso se llama el ADN. Respecto al alma, lo más simple que podríamos decir del alma es que el alma es el conjunto de ese cuerpo, de los cuerpos sutiles. Todos hemos oído hablar del cuerpo etérico, del cuerpo astral, del cuerpo mental, del cuerpo causal, del cuerpo búdico, etc. Se dice que incluso son 6 más el cuerpo físico. Bueno, pues ese conjunto de información, de campos de información, a ese conjunto lo podríamos llamar alma. Y esa alma es la que crea el cuerpo físico para manifestarse. Es el alma la que crea y diseña nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico no es más sino el pedazo de materia que tú podrías observar en una persona que haya fallecido. Esa es la materia. Pero el alma, el ánima, lo que da la energía, es el alma, que viene de los cuerpos sutiles. Eso en cuanto al alma. Ahora, el espíritu. Resulta que el alma requiere un intermediario entre ella y la totalidad. Ese superholograma en el cual nosotros estamos inmersos. Bueno, digo superholograma, pero podría decir el todo, podría decir la creación, podría decir, algunos lo llaman Dios, etcétera, como cualquier nombre, no importa cómo se llama. Pero ese intermediario entre el alma y ese todo, yo lo llamo el todo, la totalidad, es el espíritu. Es como un hilo energético de altísima frecuencia que nos conecta con el todo. El ser humano
muchos creemos que solamente somos el cuerpo físico, pero también estamos conectados con el todo a través del alma y del espíritu. Estudiosos dicen que si le buscamos como una cartografía, si le buscamos como un lugar geográfico en el cuerpo, a dónde está el espíritu, podríamos decir que está en la glándula pineal, que la conexión se da a través de la glándula pineal, pero el espíritu no está dentro del cuerpo físico. Okay. Es más, solamente el 10% de nuestro espíritu se manifiesta a través del cuerpo físico. El otro 90% es potencial. Y que, como vamos a ver seguramente en alguna charla posterior, ese potencial del 90% está en alguna parte de nuestro ADN, ese que llamaban ADN basura. Correcto, muy bien. Oye, José, pues muy interesante. La verdad, no me había detenido a verlo desde ese punto de vista. Ahora, quisiera preguntarte lo siguiente. Eso que mencionabas tú del espíritu, ¿es lo que en términos tal vez científicos, porque es importante para muchas personas entender la espiritualidad o estos temas de un corte un poco más esotérico, poderlo entender desde el punto de vista científico, ¿es lo que podríamos llamar el campo unificado o tendría alguna similitud el campo unificado, el que llaman los científicos hoy en día, para darle de alguna manera una explicación a esa inteligencia invisible que rige toda la creación y el cosmos como tal y los misterios del cosmos? Bueno, de cierta manera sí, pero para ser un poco más precisos, o sea, especificar un poco más, el campo unificado viene a ser la conciencia colectiva. Okay. A ver, me explico. Imaginemos un océano tranquilo, muy extenso por supuesto, y que en ese océano están flotando una serie de flotadores, de esos que usamos ahí para meternos en la piscina, de esos redondos con un hueco adentro. Pues en ese mar lleno de flotadores, cada uno hay una persona, y la persona se mueve como quiere, la persona se desplaza como quiere, etc. Síganme en el símil que estoy planteando. Entonces, esa podría ser una imagen de lo que nos estamos refiriendo, porque si bien cada persona tiene libertad de movimientos, está en un flotador que la podríamos llamar el alma, pero está conectado al agua. Todos están conectados al agua, que es el campo unificado. Es decir, nadie se puede salir de ese mar. Por eso resulta muchas veces muy curioso y hasta simpático el caso de mucha gente que se siente especial, que se siente con grandes poderes, que se siente diferentes, simplemente es un intento de su ego por separarse de ese campo unificado, de esa conciencia. Jacobo Greenberg la llamaba la latiz, Okay. Dando a entender que era como una rejilla, ¿no? Dando a entender que era como una rejilla en la que todos estamos unidos. Entonces, desde ese punto de vista, todos pertenecemos a ese campo unificado. Y aquí no sé, permíteme, me alargo un poquito en la respuesta para recordar lo que es el holograma, porque es que esa es como la definición que más se acerca a lo que estamos intentando recordar esta noche. Okay. Imaginemos una fotografía. Sí. A una fotografía impresa en papel, pues, como las antiguas. A esa fotografía le rompes un pedacito. Todos pertenecemos a ese campo unificado. Y aquí no sé, permíteme, me alargo un poquito en la respuesta para recordar lo que es el holograma, porque es que esa es como la definición que más se acerca a lo que estamos intentando recordar esta noche. Okay.
Imaginemos una fotografía. Sí. A esa una fotografía impresa en papel, pues, como las antiguas. A esa fotografía le rompes un pedacito y tú nada más ves el pedacito, eso es una fotografía. Pero en cambio un holograma, tú le arrancas un pedacito y en ese pedacito ves el todo. ¿Sí me explico? Sí. En el pedacito ves el todo. Bueno, okay. cada uno de nosotros somos un pedacito del holograma. Correcto. Me hizo acordar un trabajo que hice hace muchos años con el tema del Mandelbrot set, donde cada vez que nos vamos acercando hacia una imagen, dentro de esa imagen está replicada exactamente la misma imagen que estamos viendo a nivel macro, y entre más profundizamos dentro de esa imagen, vamos viendo patrones que vuelven y nos evocan a la misma imagen que vimos inicialmente de manera macro, y en la medida que vamos siguiendo, entrando más y más y más y más, se va repitiendo, ¿no? Es como esos fractales que podríamos llamar dentro del cosmos, dentro de la creación, que se van repitiendo. Muy bien. Mira, y nos queda muy claro esa parte. Ahora, por estos días y con todo esto que está pasando a nivel mundial, donde indudablemente hay un afán del ser humano por encontrar la salida. Sí, muchos están buscando la salida actualmente a esta crisis a través de una búsqueda de mejorar su salud, de prevenir el contagio de ciertas enfermedades o virus o qué sé yo. Otros están buscando la salida a toda esta crisis a través de esa búsqueda espiritual a la cual todos estamos llamados finalmente a realizar en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué podríamos hablar entonces de la masa crítica? Se oye mucho hablar de esa masa crítica actualmente. ¿Tendrá eso sentido, pregunto yo, con esa cantidad de personas que se necesitan que despierten en la humanidad? Veía curiosamente en estos días un documental donde hablaba de cómo se necesita tan solo un poco más del 1% de la humanidad que lograra despertar en conciencia, ¿vale? Haciendo alusión a lo que dijiste al principio del programa, para que se logre alcanzar esa masa crítica para lograr un verdadero cambio en nuestra evolución o en ese proceso del que estamos hablando hoy, ese proceso del despertar de la conciencia. ¿Cómo nos podrías tú explicar en más detalle el tema de la masa crítica? Bueno, te agradezco mucho que hayas puesto sobre la mesa este tema. Mira, quiero empezar por un experimento que se hizo hace ya muchas décadas, por allá, creo que en el año 1972. Un experimento que se hizo en 24 ciudades de los Estados Unidos. Cada ciudad tenía más de 10,000 habitantes. Pero hicieron un experimento, y es que en cada ciudad juntaron a cerca de 1,000 personas para hacer meditación. Y utilizaron técnicas de meditación diferentes, porque cada uno practicaba de manera diferente la meditación, o algo parecido a lo que mencionaste, la meditación, intento de meditación global que se hizo hace poco. La idea era crear experiencias interiores de paz, que todos llegaran a la parte de lo que algunos denominan el vacío, llegar a ese vacío interior. Para que una vez llegando al vacío interior se reflejara hacia el mundo exterior. Y al reflejarse al mundo exterior, como lo hicieron, los efectos fueron bastante notorios, porque se redujeron los índices de violencia, la delincuencia, etc. No quiere decir que todos salieron amándose así al estilo rosa y amor y paz, no, sino simplemente que había habido un cambio en el interior del 1%. Bueno, un señor, un PhD de Harvard, John Hanelin,
que decía que él fue el primero en que sacó la fórmula, pero él decía que era la raíz cuadrada del 1% de la población mundial. Correcto. Que si ese 1% de la población mundial se mantiene de forma consciente y responsable, conectados al corazón, conectados a la unidad, el resto de la humanidad hará lo mismo de manera mucho más fácil. Ok. Ese es el principio. Bueno, y bueno, obviamente podríamos ampliar muchos otros experimentos y demás, como el experimento que se hizo del 100º mono y otras cosas, ¿no? Pero bueno, es creo correcto. que contestamos tus preguntas. El Maharishi Effect, el efecto Maharishi. Si mal no recuerdo, es el nombre del experimento del que estás tú hablando, al cual hace mención también Greg Braden en muchas de sus publicaciones. Yo soy un fiel seguidor de los trabajos de Greg Braden, me parece maravilloso su trabajo, y él habla justamente de eso. Muy bien. Mira, ahora, esta pregunta a continuación es muy interesante. Y la hago por la siguiente razón. Hablando de esa masa crítica, de ese 1% del que tú estás hablando, que es tan necesario o que siempre ha sido imperativo que se logre alcanzar para que la humanidad al unísono alcance ese nivel de conciencia para un despertar benéfico, beneficioso, increíble para la humanidad. Habría que preguntarnos si estamos realmente despertando, ¿sí? A estas alturas del 2020 estaremos despertando como humanidad, como colectivo, o si por el contrario más bien estamos ya como sumergidos en el caos, porque así como hay evolución, podríamos también poder estar hablando de una involución, es decir, un proceso en retroceso de lo que estamos realmente llamados a hacer. Entonces, ¿cómo ves tú el planteamiento? Y lo hago precisamente porque se esperaba para el año 2012, de acuerdo a muchas investigaciones, a todo lo que fue este boom del 2012, del tema de los mayas, de cómo la humanidad habría de despertar finalmente, ¿no? Hacia ese mundo mejor, hacia esa nueva tierra. Y llegó el 2012 y finalmente no pasó nada. Y estamos hoy aquí, año 2020, y volvemos otra vez como a retomar eso, ¿no? ¿Será que este 2020 sí será el año de ese despertar colectivo o cómo lo ves tú para hablar de ese tema del despertar? Bueno, una de las premisas fundamentales para transitar en el camino del despertar es esa máxima de que las cosas no son lo que parecen. Algunos lo llaman la ordenanza del engaño. Entonces, en apariencia vemos que todo sigue mal, o tal vez peor, como dicen muchos. Sí. Y sí, tienes razón. Muchos tenían puestas sus esperanzas en el 21 de diciembre del 2012. Aquí en México sucedieron cosas muy buenas, como en muchas partes del mundo, que habían gente vendiendo urbanizaciones para refugiarse en caso de que el mundo se fuera a desaparecer. Sí. Cosas así. Y clientes sobraban, ¿no? Hubo gente de Europa que se vino, bueno, todo un cuento. El hecho es que, contrariamente a lo que parece, la humanidad sí está despertando. Pero no están despertando todos al mismo tiempo y por las mismas razones, sino que también, y ahorita que hablé de leyes del universo, existe otra ley que es la ley de la gradualidad y existe el proceso de la masa crítica. ¿Quiénes están despertando? La masa crítica. El 1% de la humanidad. El 99% de la humanidad sigue en lo mismo, pero sintiendo cosas que no se explica qué son. Pero sí teniendo cada vez más una apertura y cada vez más la necesidad de búsqueda. Hay que hacer referencia necesariamente a que estamos saliendo de 13.000 años de oscurantismo. 13.000 años de oscuridad en que esa conexión con el todo nos fue negada, en que era privilegio total
y absoluto de unas cuantas organizaciones, llámese religiones, sectas secretas, etc. Y no solamente eso, sino que la verdad y la comunicación con ese Dios era a través de una élite privilegiada. Solo unos cuantos podían recibir sobre el planeta Tierra la palabra de Dios y transmitírsela pues a los feligreses o al pueblo o a la masa. Sí. Prohibido leer los libros sagrados, prohibido leer, no sé, la Biblia, el Corán, lo que sea, prohibidísimo en aquel entonces. ¿Qué pasó en el 2012? Que se desgarró ese velo, se abrieron los nuevos programas para una nueva era. Se cumplió la profecía, la séptima profecía de los mayas. Entramos al tiempo del no tiempo. Y en el tiempo del no tiempo es que tu evolución no está sujeta a la temporalidad. Tú puedes despertar en cualquier momento. Y en el lapso más increíble. Los nuevos niños que están naciendo, todos lo sabemos, ya traen incorporado el chip. Ellos no tienen que hacer cursos de chakras, ni de nada, ni de fuerza psíquica, ni cosas por el estilo, ni siquiera de meditación, porque ya traen el chip y ya conocen su verdad, están más cerca de su esencia y de su ADN. Entonces, puntualizando, estamos cada vez más cerca de la verdad. Castañeda tiene un libro que se lo recomiendo mucho, que se llama El conocimiento silencioso, Carlos Castañeda. Excelente autor, sí, por supuesto. Y dice que la evolución humana es algo que se está permeando en la sociedad, como se permea, por ejemplo, la humedad. Imagínate un rancho grande con bigotes de madera y todo, y que le entra la humedad. Nadie se da cuenta, nadie se da cuenta. Y llega un momento en que se metió tanto que ¡zum!, rompe la estructura. ¿Sí? Como lo que me pasó en mi cocina, se me desplomó el techo de la humedad que había en el Bueno, es para recordarte eso. Para meterle un poquito de humor al tema aquí, pero sí, entiendo perfectamente el punto tuyo. Es una permeabilidad que aparentemente no se está percibiendo de esa manera, pero, y lo digo pues por todo este caos que está pasando, donde pareciera que la gente anda más sumida en el miedo, en el desasosiego, en todo este tipo de frecuencias muy bajas, pero como dices tú, que es bastante alentador, son como las apariencias, ¿no? Muchas veces las apariencias engañan, ¿no? Es el famoso viejo adagio, las apariencias engañan, y tal vez posiblemente estamos muy próximos a un despertar colectivo de mayor fuerza, y las condiciones, creo yo, José Luis, están dadas mucho mejor en este año 2020 bueno, entendiéndolo también desde el punto de vista astrológico, recibir esos paquetes de información de los que hablas tú, de conciencias elevadas, de conocimiento y de espiritualidad, y que bajan y hacemos ese download, ¿cierto? De una manera magistral, sobre todo en este sistema en el que vivimos, que tengo entendido, José, y tú me aclararás eso, que es como lo rige mucho el tema del número 12, ¿no? Nuestro sol central, que maneja esos 12 paquetes de información condensada, y de allí que se oye hablar mucho de los 7 chakras, pero en realidad pueden ser no 7, sino 12 chakras, o como 8 dentro de nuestro cuerpo y 4 más fuera de nuestro cuerpo, que estarían muy ligados al sistema solar donde vivimos, donde nos rigen las leyes de este sistema, ¿no? En el número 12. ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, mira, sobre lo primero, en cuanto al tema del despertar, quiero añadir algo más. Claro. Que la humanidad no solamente está despertando,
sino que está despertando de manera acelerada. Ok. Hace muchos años conocí a un grupo, tuve la oportunidad de estar por esos lados de la India. Conocí un grupo que eran tibetanos. Nosotros hablamos con ellos y nos platicaban de que su preparación consistía básicamente en meditar todo el día y que después de 20 años de meditar diario les entregaban el mantra del despertar. Y bueno, ese es un fiel reflejo de lo que ha sido la historia del despertar de la humanidad. Ahorita no necesitamos pasar 20 años meditando ni haciendo nada raro, ni retirarnos al bosque y al campo, sino simplemente que estamos en un despertar acelerado. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué acelerado? Porque gracias a la apertura del 2012, día y noche estamos siendo bañados por luz fotónica que viene del sol central que mencionabas, del 12. Ok. Día y noche estamos recibiendo esas ayudas cósmicas. Pero esas ayudas cósmicas tienen, digamos, como una condición sine qua non, sin la cual no puede funcionar. Y es que tú puedes aprovechar esas ayudas, esas irradiaciones que hay, siempre y cuando tengas la conciencia despierta. Por supuesto. La recibes de acuerdo a tu nivel de conciencia, porque es que el conocimiento se aprovecha dependiendo del nivel de conciencia que tengas. Claro. Si estás en la conciencia absolutamente terrenal, esas palabras te salen por uno y te entran por uno y te salen por otra. Es correcto, sí. Y la numerología, la cábala, la astrología nos lo está recordando. Nos lo está recordando a través de números maestros. Nos está recordando a través de la interpretación como en el número 12. Nos está recordando de diferentes maneras. Pero ¿sabes qué? Todo eso son, repito, recordatorios, porque toda esa información ya está en nuestro ADN y solamente hay que tomar contacto con ello, darnos cuenta, entrar allá y abrir los archivos. Oye, qué interesante ahora que mencionas el ADN. Justamente habíamos hecho un programa hace poco con Carlos Salgado sobre el tema del ADN y pudimos comprobar cómo hay evidentemente muchas pruebas que avalan el hecho de que nuestro ADN humano, que al parecer solamente tenemos activos unas 12 hélices, de las cuales curiosamente ahora hablando del número 12, deberíamos realmente tener activas las otras 10, que bien están allí presentes, pero pues sencillamente por el grado de conciencia del que hemos estado hablando durante todo el programa, pues en ese orden de ideas, el ser humano aún no ha podido desarrollar o activar esas otras 10 enlaces, esas 10 fibras del ADN para un total de 12 y no de 2, que es como lo que estamos actualmente utilizando. Ahora, para ir redondeando sobre ese tema, me gustaría preguntarte, hay muchas personas que en este momento se pueden estar preguntando, bueno, pero ¿cómo sé yo si yo estoy despertando? ¿Cuál podrían ser las sintomatología? Que tú nos hablaras brevemente sobre la sintomatología. ¿Qué puede sentir una persona cuando está en ese proceso de despertar en conciencia? ¿Hay algún tipo no sé, de problema físico o se manifiesta de manera física en alguna manera? ¿Cómo lo interpretas tú, José? Mira, como decían los maestros antiguos, estarás despierto cuando dejes de preguntar si estás despierto. O sea, nos estamos refiriendo que el despertar es una certeza interior. Es una búsqueda insaciable en nuestro interior. Es una saturación en esto me van a perdonar, hay mucho respeto a todos los seguidores de todas las religiones y todo, pero también muchas veces el despertar viene a través de una
saturación religiosa, en el que ya ningún planteamiento, ni eso de que fe es creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado y todo eso, lo creemos, lo podemos querer seguir creyendo, pero no nos llena el alma, no nos llena el corazón. Seguimos con vacíos existenciales, en una búsqueda. El dinero no nos llena, ni el sexo, ni el éxito, nada nos llena. Son síntomas del despertar. Cuando descubres lo que tienes que descubrir, que es tu esencia, tu tesoro interior, el alborozo es único. La alegría es permanente porque enseguida te conectas a tu misión. Nosotros no fuimos creados a lo loco. Ajá. A ver, ahí nuestro papá y nuestra mamá se unieron y ahí te va. No. Fuimos creados para cumplir una misión. La misión es la razón de ser de nuestra existencia. Cuando la descubrimos, todo lo que haces es en función de tu misión y ya no hay depresiones, ya no hay angustias existenciales, ya no hay conciencia de escasez, ya no hay nada de eso. Son síntomas del despertar. Vale, en este proceso de despertar de conciencia es indiscutible que tenemos que hablar y plantear, como también lo que se ha planteado por muchas veces en muchas corrientes espirituales antiguas, como en la India, en donde se habla de esa subconsciencia, de esa conciencia que podría estar como en un estadio intermedio, y la supraconciencia, que es la manera y es el lugar al que, si he entendido lo que nos has planteado el día de hoy en esta charla, es poderme conectar yo con esa supraconciencia. Pero entonces, ¿qué debo hacer yo para conectarme con esa supraconciencia? Tú lo decías muy claramente, ya hoy en día tenemos muchas ventajas, y es que ya no hay necesidad de irse como un ermitaño a una gruta y buscar un monasterio o buscar un lugar donde buscar esa tal iluminación, esa tal conexión con esa supraconciencia, sino tal vez es como un proceso en donde si yo me pongo en la tarea de hacer esa búsqueda personal. Tú hablabas ahora del tiempo, del no tiempo, esa búsqueda personal. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos decir que una persona, si hoy decide, ve este programa y dice, oiga, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Que creo que es el momento de empezar a recordar quién soy yo, de recordar cuál es mi misión en este mundo. Tú también lo decías ahora, vinimos a este mundo es a crear luz, fotones. Somos luz y hemos sido creados justamente es para seguir expandiendo esa luz, ¿verdad? Ese amor que en las religiones le hemos llamado Dios o de otras maneras, pero finalmente es eso, ¿no? Venimos es como a seguir expandiendo esa creación de luz. Porque algunos se deben estar preguntando, ¿y por qué tengo que despertar la conciencia? ¿Para qué? Lo que pasa es que la conciencia dormida no sirve de mucho. Y la conciencia se despierta a través del conocimiento, pero conocimiento vivido, vivencial. Necesitamos despertar la conciencia para conectarnos al holograma ese gigantesco que hablábamos hace un rato. Este es un punto. Y el otro, ahorita que hablabas de la supraconciencia y todo, nosotros tenemos que pasar una etapa en la que tenemos que procurar que el ego no sea, eso que llamamos ego, no sea el conductor, el capitán del barco, que no sea el protagonista de nuestra vida. El ego es un programa injertado. Bueno, ahí tendríamos que hablar sobre grandes intervenciones que se le hicieron a la raza humana a través de civilizaciones extraterrestres, pero entre otras cosas dentro de nuestro programa nos injertaron el ego. Y bueno, ese ego viene a ser como una construcción que hace el cerebro. Y lo peor de todo es que ese ego, si tú lo buscas con algún medio neurológico, no tiene localización exacta en el cerebro. El ego no tiene localización en el cerebro, porque el ego está en el alma. Los límites no son fijos.
Y lo único que hay son patologías, locuras, etcétera, ¿no? Pero entonces el ego, y esto lo voy a decir rápido, lo que hace es aislarnos de nuestro real ser. Es una barrera, ese injerto nos separa de nuestro real ser. Y obviamente nos coloca todo el tiempo en el mundo de la ilusión. Mira, cierro con este dato. Si tú analizas un día, un solo día de tu vida, tú, yo, cualquiera lo analizamos, el 99% del tiempo nos lo pasamos en la inconsciencia, en la parte, digamos, de no darnos cuenta ni de lo que hacemos. De pronto, un 1%. Una vez me preguntaba a alguien, oiga, y cuando no estamos en la conciencia, en ese 1%, ¿dónde estamos? Pues estamos en el ego. Entonces funcionamos al día 99% en el ego, y lo estamos alimentando, y lo estamos fortaleciendo, y lo estamos, haciendo protagonista para separarnos de la esencia. Y ese es el gran obstáculo del despertar. Entonces, ¿por dónde comenzar? Despertando el observador interior, que con el solo hecho de darnos cuenta que estamos en el ego, vamos poco a poco sanando esos aspectos. Muy bien. Bueno, José Luis, hombre, qué charla tan amena, un deep talk increíble el día de hoy. De verdad que estoy muy complacido con esta charla. No solamente nos permitió abrir mucho más nuestro conocimiento, abrir esos canales para darle la bienvenida a un nivel de conciencia superior en este proceso en el que estamos todos, sino que me da la sensación de que este programa definitivamente necesita una segunda parte. No sé si lo sientas así, pero creo que sería muy bueno si contamos con tu presencia en un nuevo programa donde me gustaría abordar y profundizar sobre todo en algunos temas de técnicas para este proceso de ascensión, este proceso en donde la Tierra está en su ascenso. Vamos a ser promovidos a una nueva dimensión. Se habla mucho de la quinta dimensión, ¿vale? En términos espirituales, pero también se habla mucho del 5G a nivel mundano, a nivel de nuestro plano terrenal. Entonces es como esa lucha entre el 5G aquí, pero nosotros estamos buscando es un 5D, ¿sí? Un 5D. Entonces me gustaría como abordar de pronto en un siguiente programa contigo eso, ¿no? Como abordar 5G versus 5D. Sería como un tema interesante y profundizar un poco más en estos temas de supraconciencia que son de verdad apasionantes. Entonces, José Luis, muchas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad de estar aquí con nosotros en Deep Talks. A ustedes, amigos, les agradezco enormemente su audiencia, su tiempo. Espero que les haya gustado enormemente este programa. Estaremos próximamente trayéndoles nuevos temas de interés aquí en esto que se llama Deep Talks por Education. Hasta este momento los estuvo acompañando este servidor de ustedes, Gilberto Calero. José Luis, muchísimas gracias por tu presencia y fue un honor poder contar contigo aquí en el programa de hoy. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Termino con una frase. Perfecto. La conciencia es lo único que existe, todo lo demás es ilusión. Nos encontraremos en una nueva edición de Deep Talks. Chao, chao. Bye.